seguir mi plática sobre el tema de nuestra conciencia que hemos empezado hace unas semanas atrás. Hoy la tercera plática sobre el tema y les quiero invitar a abrir sus Biblias en 1 Timoteo 1, 5 al versículo 7. Se lo voy a leer en la Reina Valera. Pablo habla a su hijo espiritual y su compañero de milicias Timoteo, a quien es enviado para arreglar ciertas cosas a nombre de Pablo, y le dice eso en versículo 5, 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí aparece la palabra conciencia en el contexto de que Pablo dice que el fin, la meta del mandamiento, y la palabra mandamiento se refiere aquí en primer lugar a la ley del Antiguo Testamento, pero también al enviar el mensaje del Evangelio al mundo. O sea que aquí está hablando del propósito, el propósito del mensaje de salvación de Dios. Este propósito, este mandamiento, el fin de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Ahora, ¿qué es lo único que puede limpiar el corazón? Lo sabemos. Es el perdón que podemos obtener y recibir por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así nuestro corazón es limpiado, así nuestro corazón se regresa a ser limpio y puro y puede empezar también a servir a Dios. Pero luego dice que y de buena conciencia. Y aquí hemos estado hablando de qué es la conciencia. La conciencia no está hablando de algo en el pasado, sino que está hablando de cómo está tu relación contigo mismo y con Dios ahorita, en este tiempo. Y por eso la conciencia es tan importante. Por supuesto, la buena conciencia que necesitamos viene de que estemos realmente al día con nuestras cositas. Si hemos pecado, debemos confesar nuestro pecado, tanto a Dios como a las personas a quienes hemos ofendido. Si queremos tener una buena conciencia, debemos pedir perdón y debemos perdonar a los que nos ofenden. Y así tenemos que guardar nuestra conciencia buena. La Biblia es muy sabia en que dice que a veces es un conflicto, no es tan fácil de mantener una conciencia buena. Pero en Romanos 12 tenemos el consejo: en cuanto dependa de vosotros, estéis en paz con todos los hombres. No se va a poder siempre. A veces se nos niega el perdón. A veces es imposible que nosotros pidamos perdón por diferentes circunstancias, pero la cosa es que estemos velando sobre nuestra conciencia, que no vuelva a trabajar en contra de nosotros y que nos empiece a estorbar nuestra percepción de nosotros mismos como hijos amados de Dios y también como enviados, como embajadores de Dios en este mundo. Entonces este texto está hablando de que necesitamos un corazón limpio, viene de la sangre de Cristo. Necesitamos una conciencia limpia, viene de estar al tiempo, al día con nuestros conflictos humanos y también en cuanto a Dios. Y está hablando de fe no fingida. ¿Qué será la fe fingida? La fe fingida, creo yo, que mucho tiene que ver que cuando empezamos a aparentar algo que no es. Y eso en las iglesias pasa muchas veces, y allá muchos dañan su conciencia en que empiezan a copiar
la fe de otros. Ven a otro hermano tener ciertas experiencias buenas con el Señor y empiezan a hablar como si tuvieran las mismas experiencias y realmente no las tienen, si son sinceros. Y entonces aquí tenemos que aprender tenemos que madurar en el sentido que yo no necesito copiar a nadie. Y por favor no estén copiando la fe de nadie, porque la fe es un asunto muy individual. Cuando empezamos a fingir la fe, quiere decir que realmente estamos actuando como hipócritas. Aparentamos tener fe cuando muy adentro no la tenemos. Y Dios está más contento con nosotros cuando nosotros confesemos y cuando seamos sinceros con nosotros mismos y digamos que yo no tengo fe para tal y tal cosa. Eso no es el fin del mundo, ni tampoco es pecado. Así es a veces y no deberíamos vivir la fe de otro. Sabemos que cuando nuestros niños son chiquitos están copiando la fe de nosotros. Eso es algo normal. Y si nosotros somos buenos ejemplos, van a seguir su camino. Pero llega el tiempo en la vida de un niño en que necesita tomar la decisión de tener una fe propia delante de Dios. Es un tiempo crítico y que algunos fallan, algunos fracasan, pero otros sí lo logran. Pero es muy importante de que nuestra fe sea una propia, una mía. Y en eso la buena conciencia tiene mucho que ver. ¿Cuándo podemos ver de que nosotros estamos fallando? Porque a veces es difícil saber por qué, si de verdad tenemos corazón limpio, tenemos buena conciencia, tenemos fe no fingida. ¿Cómo se puede saber que estamos bien? Bueno, en lo que sigue diciendo, dice que cuando uno se aparta de estas cosas, buen corazón limpio, conciencia buena, fe no fingida, entonces el resultado es palabrería vana. El resultado es de que algunos empiezan a ser maestros o dicen que son maestros de la palabra de Dios y la única distinción en su ministerio es de que ellos le explican al resto del mundo de que ustedes no saben nada y yo soy el único que lo he entendido todo. Y con este tipo de orgullo pueden tal vez convencer a algunos, pero los verdaderos cristianos no van atrás de estos aquí llamados doctores de la ley, que solo se destacan, se distinguen por muchísima palabrería, palabra y más palabra, pero hablan mucho y no dicen prácticamente nada o muy poco. ¿Cómo estás tú? ¿Estás hablando mucho y realmente no dices nada? A veces te oyes hablar y tu conciencia aquí adentro te dice, mira, estás fallando y realmente estás consciente de que lo que estás hablando no tiene nada que ver con una realidad de fe dentro de tu corazón. La palabrería vana es algo que viene de un espíritu religioso y que nos puede pasar a todos. A mí me ha pasado, Dios me perdone y ustedes también me perdonen por favor, pero cuando hay una multiplicación de palabras, realmente es una indicación de que hemos perdido la conexión con quienes somos, hemos perdido la conexión verdadera con Dios y hemos entrado a vivir una fe que solamente se basa en conocimientos teóricos aprendidos o copiados de alguna parte. Palabrería es un síntoma de que algo anda mal en mi vida. Si yo en el fondo, porque mi conciencia está mala, tal vez no he confesado alguna cosa, tal vez estoy viviendo mal, tal vez estoy viviendo en errores de percibirme como hijo de Dios amado. Tal vez creo que todavía tengo que ganarme la salvación por un buen comportamiento, de lo que la Biblia dice que no se puede. Y si estoy viviendo en obras muertas, las cuales mencioné en mi primera plática, y dañando mi conciencia, entonces el resultado va a ser
yo voy a hablar mucho y realmente no digo nada. Y mira, hermano, cuando tú estás hablando mucho y te das cuenta que por adentro en tu corazón, realmente estoy hablando un montón de cosas, de un montón de tonterías. Suena muy piadoso, suena muy espiritual, suena muy tremendo, pero en el fondo no hay nada. Por favor, nos callemos mejor y empecemos a buscar a Dios y de que Dios nos restaure un buen corazón, un corazón limpio, una conciencia buena y una fe que no sea fingida, una fe que no esté tratando de ser lo que no es, sino que sea una fe verdadera. Dios no exige fe perfecta de nadie. Dios nos da una medida de fe con la cual podemos trabajar y Dios no está enojado ni molesto si a veces fallamos en lo que es la fe, pero lo que sí Dios nos advierte, donde Dios nos dice que mucho cuidado, porque en el mismo capítulo, en el versículo 19, leemos de que si estamos en una lucha, sabemos, estamos en una milicia y esta lucha espiritual que tenemos individualmente y tal como iglesias o familias, si estamos en esta lucha la vamos a poder ganar manteniendo una buena conciencia, porque dice que los que desecharon, que rechazaron la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe. Así que, hermanos, una advertencia, chequemos la calidad de las palabras que salen de nuestras bocas. No esté juzgando ni chequeando las palabras de otros. No nos importa. Pero estoy yo hablando muchas palabras y no digo nada. Estoy en un rol de vana palabrería que hablo un montononón, pero realmente no hay nada atrás de tanta palabra. Entonces es tiempo de chequear si nuestra fe, si nuestra vida con Dios es genuina, porque si tenemos una genuina relación con Dios, nosotros vamos a tener palabras de vida para nosotros mismos y palabras de vida que producen vida en los que los oyen y que dan gracia a sus vidas y que no les llenen los oídos de tanta información que ya se pueden dañar los oídos. Hermanos, recuerdo lo que dice, cuál es el fin de todo este mensaje del cual estamos anunciando. El propósito de este mandamiento, y está hablando del fin y la meta de este mandamiento, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Luchemos de tener una fe así, que sí tiene palabras, pero no palabrerías vanas. Que Dios nos y os bendiga como siempre. Saludos.